Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace unos días una seguidora del canal me preguntaba si es cierto que el aullido de los perros nos avanza o nos avisa de la muerte inminente de alguien de la familia. Y aunque os pueda parecer increíble, como que me he convertido en una especie de Iker Jiménez o demás, os tengo que decir que en ciertas ocasiones sí. Os parecerá increíble, pero en ciertas ocasiones esto es completamente cierto. Los perros aúllan por muchísimas razones. Lo más común, lo más frecuente es, primero, por llamar la atención. Están en casa, están aburridos y el perro aúlla pues como una forma, digamos, de distraerse. Lógicamente aúllan también porque tienen algún problema de dolor, como cualquiera. Si a ti algo te duele, te quejas. Pues el perro le duele algo, aúlla. Es también una forma de comunicación con perros que se encuentran a grandes distancias. Si vivís en el campo, esto lo sabréis mejor que nadie. Aúlla un perro a 2 kilómetros, lo oye otro y responde, porque se están comunicando. También lo hacen por imitación. Esto es más frecuente quizás en las ciudades. Habréis notado que muchos perros pasa una ambulancia y el perro aúlla, porque digamos que intenta reproducir la frecuencia sonora que emitía la sirena de la ambulancia. Es también una forma de marcar el territorio, es decir, esta es mi casa y aquí yo soy el dueño y lo demuestro a los 4 vientos aullando. Y lógicamente también es una manifestación de lo que conocemos como síndrome de ansiedad por separación. Esto lo explicaba en este vídeo, que es todo lo que hace un perro cuando os vais de casa. Y este síndrome que se produce cuando abandonáis y dejáis al perro solo en casa, en ciertas ocasiones se manifiesta también aullando. Y por último vamos a hablar de si es cierto que el aullido del perro puede, por decirlo de alguna manera, predecir o avanzar la futura muerte o la próxima muerte de alguien muy próximo a nosotros. Esto, aunque os parezca increíble, es cierto. Ojo, no quiere decir en absoluto que el perro cuando aulle vas a salir de casa al día siguiente y te vas a morir porque te atropelle un coche o te caiga una maceta en la cabeza. Eso nunca se da, esto no es cierto. Pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, una persona lleva mucho tiempo enferma y está ya prácticamente agonizando, en su sangre aparecen unas sustancias conocidas como aminoácidos cadavéricos o aminoácidos provocados por la enfermedad cuando es muy crónica. Es, por ejemplo, aminoácidos como la cadaverina. Y estos aminoácidos emiten un olor especial a través de la piel del paciente, conocidos también como necromonas. Son feromonas que emiten las personas gravemente enfermas. Y estas necromonas son detectables por el perro, muy detectables, las detectan, igual que detectan las feromonas sexuales, las feromonas que emitimos cuando tenemos miedo, también detectan las feromonas que anticipan la muerte de un paciente. Nosotros no las detectamos, pero los perros y los gatos sí. Y manifiestan cuando alguien es muy próximo al perro, un familiar o un amigo vuestro, etcétera, que el perro también tiene mucho cariño, pues el perro se lamenta, está nervioso, está ansioso, como os comentaba anteriormente, y empieza a aullar. En el caso del gato, os hice también un vídeo contándoos la historia de un gato que está demostrado científicamente que también lo detectaba. ¿De acuerdo? Es un vídeo muy curioso que os hará muchísima gracia. Vuelvo a decir, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.